Pablo, aquí hablamos siempre de inmigrantes de primera generación que vienen de fuera, pero los que han nacido ya aquí, ¿los habéis estudiado de alguna manera? En este informe no hemos separado entre los dos. Entonces, cuando hablo de inmigrantes estoy hablando de primera y segunda generación Pero al mismo tiempo. En la transparencia anterior serían de... En la transparencia anterior sí de eran primera solamente generación. de primera generación. Exacto. Exacto. Los que ya habían nacido ahí pero hablan a lo mejor otro idioma no los tuvimos en cuenta, están incluidos con el resto, ¿no? La mayoría, que se llamaba la mayoría. Pero aquí no la muestran en el 2009, porque estos análisis solo hemos hecho con el 2009, es demasiado pequeña para poder hacer una diferencia en la mayoría de los países, ¿no? Es demasiado pequeña. Pero es un tema interesantísimo, ¿no? Y juntando, por ejemplo, las muestras, sí que puedes hacer muchísimo más análisis con las diferencias entre primera generación y segunda generación. Otro de los análisis que está, por ejemplo, en el informe, pero que también existe para un grupo de países muy reducidos, son las tendencias. Entonces, tendencia quiere decir el cambio en el rendimiento de alumnos inmigrantes con respecto a un ciclo y otro, ¿vale? Ahí las diferencias entre primera generación y segunda generación son importantísimas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, para un país como Suiza, en el que pasó en el 2000 de no pertenecer al área Schengen al 2009 en el que ya sí estaba en el área Schengen, y por lo tanto la naturaleza de la inmigración había cambiado completamente. Entonces los cambios son muy diferentes si consideras primera o segunda generación. Simplemente mostraros dónde está la situación aquí en España, en concreto dentro de ese gráfico, ¿no? En el que tenemos, pues, en España la correlación entre el rendimiento y el porcentaje de alumnos inmigrantes en un centro es prácticamente inexistente, ¿no? Muy cerca de cero. Perfecto. Ahora paso a hablar sobre el informe de centros privados y centros públicos. De nuevo, tratamos tres temas principales: la gestión del centro, es pública o es privada; la financiación, el porcentaje de financiamiento que reciben los centros público; y por último, un tema de política educativa. ¿Cómo se distribuye esa financiación? ¿Está o no ligada al entorno socioeconómico de los alumnos? El primer mensaje en el tema en la cuestión de la gestión es algo que ya hemos visto, que vemos repetidamente en PISA, y es que no está asociado, digamos, ni para un lado ni para otro, ¿no? Las escuelas privadas y las escuelas públicas en general suelen tener el mismo rendimiento una vez tenemos en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos y de los centros. Lo más interesante de este informe es que muestra que el nivel de financiamiento está relacionado con la estratificación dentro de los centros, estratificación socioeconómica. Ahí simplemente miramos a la diferencia en entorno socioeconómico de los alumnos en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y por último, hay un análisis, de nuevo utilizando datos de perspectivas educativas, sobre si está ligado o no, las ayudas o las becas están ligadas o no al nivel socioeconómico de los alumnos. Y ahí lo que observamos es que los sistemas en los que las ayudas están condicionadas o relacionadas con el nivel socioeconómico, hay una menor estratificación. Para enseñaros algunos de los datos, este es el dato que siempre mostramos en PISA y que hemos estado mostrando en los informes iniciales desde hace tiempo. Aquí tenéis la diferencia, sin ajustar absolutamente por nada, entre el rendimiento de los alumnos en escuelas privadas, que normalmente salen mucho mejor que los alumnos en escuelas públicas. Pero una vez tenemos en cuenta y comparamos solamente aquellos centros y aquellos alumnos que tienen el mismo entorno socioeconómico, esas diferencias desaparecen, ¿no? Entonces, si comparas una escuela pública con una escuela privada
cuyo nivel socioeconómico es muy similar, no suele haber ninguna ventaja ni para un lado ni para otro, ¿no? La gestión no parece tener un impacto demasiado importante en un sentido u en otro. Lo interesante, cuando vemos las diferencias en nivel socioeconómico de los alumnos en escuelas privadas y en escuelas públicas, y la parte principal de este informe, hallamos una variación espectacular dentro de los diferentes sistemas que participan en PISA. Hay sistemas donde la diferencia es superior a una desviación estándar en el entorno socioeconómico de los alumnos en estos dos grupos de escuelas, y otras donde prácticamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Es decir, los sistemas privados, de educación privada en los diferentes países que participan en PISA son muy diferentes, ¿no? Y bueno, esto nos permite analizar cuáles pueden ser los variables de política educativa que están asociados a esta diferencia. Entonces, una visión de la escuela pública y de la escuela privada centrándonos en aspectos de equidad, ¿no? Si dividimos el grupo de países que participa en PISA en 4 grupos, teniendo en cuenta la proporción de financiamiento público que reciben las escuelas privadas en el eje horizontal y la dispersión socioeconómica, simplemente la desviación estándar del entorno socioeconómico en ese país, ¿no? En 4 grupos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en este grupo de aquí arriba tenéis países donde la diversidad es muy grande, y además hay muy poco financiamiento público de las escuelas privadas, ¿no? Ese sería este cuadrante, mientras que en este cuadrante hay un apoyo público a las escuelas privadas mucho más importante y muchísima menos diversidad socioeconómica. Y sobre este gráfico sobreponemos la estratificación socioeconómica de la que estaba hablando antes, con el tamaño de esas burbujas. Lo que aparece claramente en la gráfica es que las burbujas grandes, digamos, están en este cuadrante, donde hay mucha diversidad y poca financiación. ¿De acuerdo? En este cuadrante, sin embargo, donde hay mucha financiación, hay muy poca estratificación. ¿De acuerdo? Entonces, el informe simplemente se trata de mandar ese mensaje, ¿no? Que la financiación pública, probablemente no solamente por el nivel de financiamiento, sino por muchísimas otras razones, está relacionada con la estratificación que observamos en los diferentes sistemas entre estos dos tipos de escuelas, ¿no? Evidentemente, cuando hay mucha financiación, suele haber también muchas condiciones que van ligadas a esa financiación. Y eso se observa muy fácilmente en la prueba PISA. Aquí es la parte en la que el análisis se vuelve todavía más descriptivo, porque cogemos una variable de Education at a Glance, de nuevo, para poder clasificar los diferentes sistemas educativos. Entonces aquí se trata, lo he dejado en inglés porque sé que también ustedes trabajáis muchísimo con estos temas, y en concreto hay una pregunta sobre qué tipo de financiamiento hay a las escuelas privadas, y si está o no ligado al nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Y utilizando esa variable podemos dividir a los sistemas para los que tenemos datos en estos 3 grupos. Hay algunos que no están, evidentemente, porque simplemente no son parte de EAG ni parte de la OCDE, ¿no? Entonces tenemos los sistemas sin ningún tipo de ayuda o becas, los sistemas con ayudas pero que dependen del entorno socioeconómico de los alumnos, y los sistemas donde hay ayudas pero no dependen del nivel socioeconómico de los alumnos, y ahí precisamente es donde sale España, ¿no? No sé exactamente si corresponde o no a la realidad, pero esos son los datos que tenemos en EAG, datos que vienen del trabajo que hacemos con ustedes. ¿De acuerdo? Y luego, simplemente lo que hacemos es calcular la estratificación. Esto está hecho con multinivel, a 3 niveles, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad es una media para cada uno de los países que están en cada uno de esos grupos. Y el resultado es que la estratificación es muy similar en sistemas donde no hay ayudas o en sistemas donde hay ayudas
ligadas al nivel socioeconómico de los alumnos, ¿de acuerdo? Y la estratificación es muchísimo más elevada en sistemas donde las ayudas no están ligadas al entorno socioeconómico. De nuevo, la manera de cómo repartes el financiamiento importa. Un ejemplo en el que tenemos datos, es interesante y además tenemos un resultado que nos parece que vale la pena hablar de ello, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con eso paso al siguiente, cambio un poco de ritmo, y último informe que hemos producido con los datos del 2009 y que miraba a las expectativas escolares y los sistemas de evaluación o de cualificación dentro de las escuelas. De nuevo, 3 mensajes en ese sentido. El primero, y quizás el más importante del informe, es que los sistemas educativos difieren mucho en el tipo de expectativas que generan dentro de sus alumnos, ¿no? Las expectativas sabemos que es algo importante porque están ligadas a resultados de carrera educativa mucho más tarde, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, hay en algunos países estudios longitudinales ligados a PISA, en concreto, por ejemplo, en Australia, en los que tenemos datos no solamente de PISA, sino también todas las variables que recogemos con PISA, y el resultado que obtienen los individuos que tomaron la PISA, digamos, la evaluación PISA en el 2000, mucho más tarde en sus carreras educativas. Por ejemplo, van a la universidad, por ejemplo, abandonan la educación sin conseguir una titulación de secundaria superior, por ejemplo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un par de estudios que muestran que las expectativas tanto de los alumnos como incluso probablemente más importante de sus padres están ligadas a mejores resultados, ¿no? A mayores probabilidades de ir a la universidad, seguir en el sistema educativo o mudarse o, digamos, hacer la transición del sistema del mercado laboral al sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante analizar las expectativas también como un resultado del sistema de educación. Y la segunda parte del informe se dedica a analizar un poco cómo son los sistemas de evaluación, cuáles son el tipo de cualificaciones que reciben los alumnos, y nos permite hablar un poco de cómo se pueden utilizar las notas para potenciar el aprendizaje y de alguna manera también esas expectativas, ¿no?